Estas son las noticias de Venezuela. En la primera página del diario El Nacional, leo acá que, como gran titular de primera página, Venezuela lidera el ranking de miseria económica por sexto día consecutivo. El índice de miseria económica de Bloomberg se basa en las estimaciones de los economistas sobre desempleo y crecimiento de los precios en 60 países para el 2020 y compara esos valores con los datos reales del año anterior. Además de Venezuela, figuran también en los primeros lugares Argentina, Sudáfrica y Turquía. Estados Unidos cayó 25 puestos y se proyecta que verá la peor reversión de la fortuna este año, en gran parte debido a la pandemia de COVID-19. Por el contrario, China mejora 7 lugares y en Europa se prevé que la economía no se verá tan afectada. Rafael Simón Jiménez renunció al Consejo Nacional Electoral y quiere competir en las parlamentarias. Ayer le entrevistamos en Conexión y esa entrevista la llevaremos para ustedes en el día de hoy. Usted se podrá formar su propio juicio sobre el señor Jiménez. El juez estadounidense programa audiencias sobre posible venta de activos de Citgo. El caso forma parte de una disputa legal entre Cristalex y el Estado venezolano luego de que en 2008 Hugo Chávez ordenó la expropiación de minas ubicadas en el estado Bolívar, que eran propiedad de la compañía canadiense, y adquirió una deuda de $1.200 millones. Escuche usted esta noticia insólita. Una mujer dio a luz en el piso de una parada de autobús en San Félix, estado Bolívar, al no encontrar transporte para trasladarse a un hospital. Asimismo, en una calle del poblado Nueva Lucha, en el municipio Mara, del estado Zulia, a una joven guayú se le presentó el parto a escasos metros del comando de la Guardia Nacional, pero no hubo medios ni gasolina para llegar a un centro de salud. Una enfermera que venía de su guardia en la ciudad de Maracaibo le prestó asistencia y recibió al recién nacido. Increíble esto, increíble. Cuando uno lee esto, después de haber leído Venezuela lidera el ranking de miseria económica por sexto año consecutivo, pues puede entender el cuadro terrible del cual estamos hablando. Cuando tenemos acá en otras informaciones las ejecuciones extrajudiciales, un virus más para Venezuela. Y nos dan acá la triste historia de Luis Alfredo Ariza. La madrugada del 13 de marzo de 2019, la policía ingresó a la casa de Luis Alfredo Ariza en el barrio pobre de Macarao, en el oeste de Caracas, y lo detuvo bajo acusaciones que aún al día de hoy no están claras. Minutos después, en una calle cercana a su vivienda, lo ejecutaron de un disparo en el pecho. Esa es la versión que repite desde ese día su madre, Miriam Gamarra, con base al relato de testigos y de la viuda de Luis Alfredo, que ese día dormía a su lado cuando los funcionarios del FAES irrumpieron en la casa aquella fatídica madrugada. Según un informe del Observatorio Venezolano de la Violencia, el año pasado murieron en Venezuela 2.113 menores de 30 años por resistir a la autoridad, casi 6 cada día. Y en otro informe más reciente, la misma ONG detalló que en 2019, por cada 1.000 muertes violentas causadas por delincuentes, la policía produjo otras 802, como si la justicia se tratase de un ojo por ojo. Terrible la situación. James Story fue nominado como embajador de Estados Unidos en Venezuela. El funcionario afirmó que trabajará a favor de los venezolanos para restaurar la democracia y la estabilidad e insistió en que las sanciones no son el motivo del colapso. Él se desempeña actualmente como encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, que ante la ruptura de relaciones está funcionando en la ciudad de Bogotá. En otras informaciones, tenemos que Owen, Illinois, reclama un tanquero venezolano para cobrar deuda
por expropiación. La empresa, que ahora se llama O.E. Glass, se está cobrando parte de un laudo arbitral de $500 millones que ganó en 2015 contra PDVSA. Y tenemos, por otra parte, la siguiente información: anuncian pago del bono de guerra económica vía carné de la patria. Si no tiene el carné de la patria, olvídese. Estas, pues, las informaciones que nos llegan desde Venezuela. Noticias de Latinoamérica. El presidente Iván Duque llega a la mitad de su mandato navegando la tormenta del coronavirus. Duque fue investido el 7 de agosto de 2018, pero a diferencia de sus antecesores no tuvo la tradicional luna de miel de los primeros 100 días, porque la polarización del país, alborotada en las elecciones que le llevaron al cargo, le dejó poco margen de maniobra. Siguiendo en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió que se levante la reserva sumarial en la investigación que en su contra adelanta la Corte Suprema de Justicia y que hoy lo tiene en detención domiciliaria. Pidió que su proceso sea público. Y el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá ha ordenado poner bajo arresto domiciliario a Diego Cadena, ex abogado de Álvaro Uribe, en el marco de la investigación por soborno y fraude procesal que desarrolla en su contra. El caso está relacionado con la investigación que lleva a cabo la Corte Suprema contra Uribe, que también fue puesto bajo arresto domiciliario. Bajando a la Argentina, el acuerdo de reestructuración de deuda por $65.000 millones que logró recientemente Argentina con tenedores privados de bonos probablemente conducirá a mejoras crediticias, pero está lejos de garantizar el futuro económico del país a más largo plazo, según informaron agencias calificadoras. Después de meses de negociaciones, Argentina llegó el martes a un acuerdo con grupos de acreedores clave para renovar la deuda, luego de caer en su 9º incumplimiento soberano en mayo. El acuerdo aún debe formalizarse este mes. Otra noticia que tiene que ver con Argentina: Cristina Fernández acusa a Google. ¿Por qué? Porque cuando usted busca en Google el nombre de Cristina Fernández, la leyenda que aparece es ladrona de la nación argentina. Brasil asegura $356 millones para comprar y eventualmente producir la vacuna de Oxford AstraZeneca. El presidente Jair Bolsonaro firmó un decreto para asegurar 1.900 millones de reales, $356 millones en fondos para comprar y eventualmente producir esta vacuna. Tenemos que el presidente del Perú, Martín Vizcarra, designó a un general en retiro como nuevo primer ministro y pidió al Congreso opositor voltear la página para superar una crisis política desatada por el rechazo a su gabinete en medio de la pandemia del coronavirus y de una caída libre de la economía. Vizcarra nombró como jefe del gabinete de ministros a Walter Martos, quien se desempeñaba como ministro de Defensa y que de esta forma se convierte en el 5º primer ministro del presidente que enfrenta una pugna en el Congreso. México superó 50.000 muertos relacionados al coronavirus luego de que las autoridades sanitarias reportaran 819 nuevos fallecidos. México se mantiene como el tercero a nivel mundial con el mayor número de decesos vinculados al coronavirus, por detrás de Brasil y Estados Unidos. Y tenemos... bien, esas son las informaciones vinculadas a la América Latina. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 7 de agosto, vamos a comenzar en la ciudad de Atlanta con Marianela Acuña Arriaza. Ella es la coordinadora regional del sur para COSH. El COSH es el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional.
Las solicitudes de ayuda por desempleo siguen siendo altas. El número de personas despedidas en Estados Unidos ha aumentado dramáticamente en el mes de julio y la crisis que produce la pandemia sigue impactando con mayor fuerza a la población latina por encima de cualquier otro grupo en Estados Unidos. Luego vamos a ir a Caracas para llevarles a ustedes la entrevista que tuvimos en el día de ayer con Rafael Simón Jiménez a propósito de su renuncia al Consejo Nacional Electoral. Usted se formará su propio juicio, porque la verdad... en Caracas también vamos a conversar con el internacionalista y profesor en la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano. Hablaremos del cuadro internacional que afecta e impacta a Venezuela, la designación de Elliott Abrams, no solo como encargado de las relaciones con Venezuela, sino ahora también con Irán, con lo cual tendrá mayor control en la supervisión de esa curiosa y quizá peligrosa relación entre el gobierno iraní y el gobierno venezolano, además de la situación con Colombia. Vamos luego a la ciudad de Nueva York, donde vamos a conversar con el periodista Jesús García. Hay una noticia que revoluciona en Estados Unidos. La fiscal de Nueva York busca cerrar nada menos que la muy poderosa Asociación Nacional del Rifle. Esta es una organización poderosísima de extrema derecha, es la organización más importante que defiende el uso privado de armas y es una organización que defiende militantemente, ha apoyado siempre al presidente Trump. De la ciudad de Nueva York vamos a regresar a Caracas para abordar el tema de los ejecutivos de Citgo. Esto lo vamos a tocar con el abogado Jesús Loreto. Los ejecutivos de Citgo, Tomeu Vadel, José Pereira, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo y Gustavo Cárdenas, están detenidos en Caracas, son ejecutivos, todos tienen la nacionalidad venezolana y norteamericana y están acusados de malversación de fondos y asociación para delinquir. Luego vamos a la ciudad de Washington para conversar con Sergio Ursúa, profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Maryland. La CEPAL pide más integración para salir de la crisis económica. ¿Cómo se puede lograr esa integración entre países con realidades distintas, incluso antes de la pandemia? Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, viernes 7 de agosto del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Hubo un tiempo en que Venezuela era un país profundamente envidiado entre las naciones hermanas de América Latina. Venezuela tenía todo. La ciudad de Caracas producía envidia porque tenía autopistas como las grandes ciudades en Estados Unidos, desafiantes y hermosos rascacielos, centros comerciales abundantes. Si bien crecían las barriadas pobres en los cerros alrededor de la ciudad, pues se sentía prosperidad. La ciudad de Caracas era la capital de un país pujante. Pasó lo que pasó y esa ciudad pujante que estaba a la vanguardia ahora está a la retaguardia y lejos, perdida a la saga del resto de las naciones latinoamericanas, que dicho sea de paso no están viviendo su mejor momento tampoco. Pues que la agencia Bloomberg diga que por sexto año consecutivo lideramos el ranking mundial de miseria económica.
6 años liderando la miseria. La economía venezolana sigue sufriendo altos precios con una tasa de inflación de 4.043%. Esto es algo penoso, inaceptable. ¿Cómo se pudo llegar a esto? Y es así como usted entiende las noticias que también vienen del país, las que les hemos leído, como por ejemplo en Venezuela la vida no vale nada y se asesina la autoridad, asesina el FAES de la policía a quien le venga en gana. Y es el mismo país miserable, pues, donde no hay gasolina, no hay transporte, no hay servicios y las mujeres terminan pariendo en plena calle. Está el caso de ayer, donde 2 mujeres, una en San Félix, estado Bolívar, en el sureste de la nación, y la otra en el estado Zulia, en el noroeste de la nación, tuvieron que parir en la calle. Da pena. Antes producíamos envidia. Ahora lástima. No más.